Karina, para comenzar y no robarte mucho tiempo, ¿cómo te viene tratando a vos este aislamiento social obligatorio y preventivo? ¿Cómo lo venís sobrellevando? ¿Cómo te encuentras en tu día a día? A ver, primero asumiendo que es lo más efectivo y lo más concreto que nosotros podemos aportar, digo nosotros todos los ciudadanos, es nuestra obligación, es nuestro aporte y desde ese lugar lo asumo. Y después, bueno, es trabajando desde casa, haciendo tareas que por ahí cotidianamente había dejado de hacer, entreteniéndonos, ayudando a mi sobrino con las actividades que le mandó el colegio, pero también tratando de tener conciencia que esto es solo un parate de lo que es la relación social cotidiana o más pública y en modo alguno vacaciones, imponiéndonos siempre rutinas, cosas para hacer y entendiendo también, como decías vos recién, que es a largo plazo. Así que adaptándonos, porque no es fácil, sobre todo nosotros que estamos acostumbrados a hacer de la relación social nuestra tarea primaria y bueno, adaptándonos a estas nuevas realidades, pero confiando y siendo consciente que es lo único que podemos hacer en este momento de una manera efectiva. Karina, te hago una consulta. ¿Crees que, hablando del plano local, crees que la ciudad se está manejando? A ver, te hago una salvedad primero para ustedes, para quienes están hoy por hoy en el gobierno. Nos pasa a nosotros también, Cari, esto. Es una cuestión que sucede nueva. Creo que a nadie nos ha tocado vivir algo de esta manera. Entonces, ante lo nuevo, ante lo que no conocemos, actuar es siempre hacerlo muy en el día a día o en el semana tras semana. Nosotros cumplimos un rol importante, sí, el de comunicar, pero ustedes también, porque ustedes tienen que estar en la parte política por un lado, muchas veces en la toma de decisiones dentro del Consejo Liberante y a su vez también cumplen un rol de comunicar, porque cómo lo hacen, primero los medios para que lo informen y después también cómo lo va a tomar la sociedad para no crear pánico, miedo y demás. Ahora te pregunto, es lo que te quiero llevar, haciendo esta salvedad. ¿Cómo ves que se está manejando, al menos te hablo de Villa María, respecto a todo esto? ¿Considerás, en su totalidad te hablo, Cari, sin entrar en tintes políticos ni mucho menos, considerás que se viene llevando medianamente bien? ¿Considerás que se viene llevando de una manera aceptable? ¿Qué opinión tenés de tu perspectiva? Mira, la gran mayoría creo que ha entendido que esto es una necesidad para que tratar de aminorar unas consecuencias que vamos a tener no solo en la ciudad, sino en el país de una manera mucho mayor a la que hoy se está presentando, sobre todo porque los análisis diagnósticos son de días anteriores, todavía no sabemos la realidad, pero la progresión se va a dar y vamos a convivir con el virus y la idea es, como se dice, de achatar esa curva, de que sea lo más prudente posible, fundamentalmente para que todo aquel que requiere una atención especial, los grupos de riesgo que requieren mayor atención, la puedan tener y no colapse el sistema de salud. Después tenés, obviamente, un grupo de la población que creo que es la minoritaria, que no alcanza a comprender o quizás cree que le es lejos la posibilidad que le llegue por edad, por situación o por creer que se está exagerando. Y eso lamentablemente, de todas maneras, creo que desde el principio a hoy ha habido un progreso en la conciencia social. Es cierto que hubo que endurecer las medidas para que se entendiera la gravedad de la situación y la importancia del por qué el aislamiento social, que no es un capricho. Y siempre lo digo, en aquel jueves o viernes, ya no recuerdo bien, que nosotros sancionamos una ordenanza, en esas primeras horas se creyó que actuábamos con durezas, algunos sectores nos cuestionó y después nos quedamos cortos, porque la realidad y el día a día que te va poniendo a prueba te va exigiendo otras medidas. Y bueno, créeme que no son, nadie está a gusto con tomar estas decisiones que restringen. Lo que pasa es que, bueno, es como vos decís, quienes tienen decisiones de gobierno y quienes tienen que conducir, los mensajes tienen que ser claros. Y lamentablemente, si la gente fuera más consciente, estas restricciones serían menores. Tuvimos que llegar a esto porque, bueno, porque la realidad lo imponía, era una necesidad. Cari, te consulto.
En cuanto a lo que tiene que ver un poco con la vuelta, capaz que a lo mejor estoy yendo mucho al futuro, pero bueno, siempre hay que tener un toquecito de esperanza de que esto ojalá pronto se pueda volver, pero bueno, yo considero con vos que nosotros como país, como provincia, como ciudad, es verdad, estamos esperando la ola del océano. Tratemos de que esa ola no llegue tan adentro del país y que por lo menos se quede al menos en las costas. Miles de ejemplos podemos poner al respecto. Pero ¿crees que la vuelta, porque ahí también va a ser un rol muy importante el de ustedes, del Consejo Deliberante, va a ser paulatinamente la vuelta a los... Perdón, porque se... Sí, no hay problema, Cari. Javier... Ahí está. La vuelta a la rutina, siempre y cuando teniendo en cuenta las medidas que tome el gobierno nacional, pero como ciudad va a ser paulatina. ¿Lo están hablando ustedes entre los concejales? ¿Van tomando consideraciones al respecto? Mirá, ¿O van trabajando más el día a día? yo creo que también es una opinión, porque no se está hablando todavía del regreso. Creo que por el contrario, se está hablando de la prolongación. Claro. Pero sí, como opinión personal, creo que como toda medida que es tajante y es así tan impactante, su regreso también va a tener que ser paulatino. Claro. Y va a haber que ir incorporando las actividades que sean más esenciales y quizá de a grupo de personas. Bueno, yo creo que todo eso todavía estamos lejos de ponerlo a analizar. Quizá en las próximas semanas, en una semana más, se empiece a hablar de preparar ese regreso, pero me parece que todavía, como el pico más grande no ha llegado, es prematuro. Pero sí creo y coincido con vos que va a ser un regreso prematuro, no tengo dudas de eso, paulatino, perdón. Paulatino. Y poco a poco, de acuerdo a lo que vaya surgiendo como principal para ir activando. Es preocupante porque esto tiene una consecuencia económica importante en cualquier comunidad y bueno, va a haber que atender esas situaciones también. ¿Qué pasa cuando, no te quiero dar tiempo, Cari, pero quiero consultarte esto? Sobra tiempo, así que dale, sí, no hay eso, problema. desde casa eso es verdad. ¿Qué pasa cuando por ahí a lo mejor te llega a vos mensajes o comentarios? Nos pasa a todos, o por ahí a lo mejor le puede pasar a alguien allegado tuyo, de tu familia, que dicen, bueno, las consideraciones, esta palabra consideración que ahora aparece en dónde. Y bueno, el que me cobre el alquiler va a tener que tener la consideración de aguantarme o de pagarlo en 2 veces, en 3 veces, el alquiler del negocio, de la casa. Cari, ¿cómo se puede hacer frente a esto? ¿Te pasa este tipo de problemática que se va a presentar en los próximos meses? A ver, ¿cuál es el mayor inconveniente? Creo que el principal es aquel que no tiene una actividad con un ingreso en relación de dependencia y que depende de su trabajo para poder realizar su tarea. Y ahí creo que nosotros hicimos un planteo justo en la semana anterior a que entráramos, que es ver la posibilidad de extender y no ser exigible, por ejemplo, las tasas municipales a aquellas actividades que vieron totalmente restringida su actividad y que no solo posponérsela en el pago, sino que además cuando lo puedan hacer no les sea cobrable interés. Creo que va a haber que hacer un análisis general que va a partir de medidas nacionales que nos exceden a nosotros. Claro. Y después sí atender a la realidad local, porque hay un sector importante de la economía informal y del trabajador independiente que va a necesitar una respuesta, pero el sector comercial también, porque obviamente hay un sector que está absolutamente parado, como hay otros que se han reactivado sobre demás por la demanda, que yo hoy leía una nota muy interesante en La Voz, el parate del sector automotriz, pero un boom de producción en el sector lácteo. Claro. Bueno, Sí. Esta realidad va pasando. Lo que tendremos que analizar, y eso sí creo que no hay que esperar, porque va a haber que elaborar un plan contingencia desde ahora, es cómo atendemos a esa cuestión del impacto de la economía. Y eso sí me parece que hay que entrar a analizar medidas para cuando se empiece a reactivar y se empiecen a activar situaciones como las bancarias, el tema de cheques, pagos,
y un montón de vencimientos que van a impactar de lleno, si no, digamos, las consecuencias van a ser peores. Eso sí creo que hay que empezar a trabajarlo con tiempo para llegar con medidas que sean efectivas en ese momento. Bueno, Cari, la verdad ha sido un placer hablar con vos. No va a ser la primera ni última vez que vamos a tener este tipo de comunicación, ya sea en el programa Mañana 20 o con Martín o con Lucho. La verdad sos una persona que siempre es muy atenta a los ciclos o a la mañana del canal y sos una palabra más que autorizada para hablar de todo esto. Así que el placer de hablar con vos. Saludo a toda la familia. Te encontrás en tu casa ahora, ¿no? ¿Cómo hace, Cari? Te saco un ratito. ¿Cómo haces para llevar el día a día? Dale. ¿Estás medio por celular? ¿Algunas cosas del trabajo? ¿Ves alguna serie? ¿Cómo haces? Porque a mí... Mira, no he entrado... No entré en la etapa series todavía. Entré en la etapa cocina, que la tenía abandonada, que es algo que a mí me encanta, pero que la tenía abandonada yo como una vianda, por mi dieta y demás, pero bueno, ahora estoy haciendo engordar a toda la familia porque hago de más y entré en ese. Le estoy leyendo mucho, sobre todo artículos vía web, y haciendo cosas de la casa, cosas pendientes, pero siempre manteniéndome en contacto con lo que pasa en la realidad local, a través de colegas del consejo, funcionarios, el propio intendente, nosotros... y después manejando el día a día, mira, nosotros tenemos autorización para circular y trato en la medida de lo posible de no salir. Hago un día de destino para buscar lo que hace falta en casa y no volver a salir más después por varios días. Y salimos uno solo de casa y tratamos de mantenerlo en orden, entretenernos pero además leyendo mucho de lo que está pasando porque este hecho es de un impacto mundial que va a cambiar muchas cosas. Totalmente. Estamos haciendo partícipes de un hecho que en el tiempo va a quedar porque va a tener que cambiar y pone a prueba mucho de la condición social y de los liderazgos mundiales y de cómo enfrentar situaciones complejas. Así que prestándolo con mucha atención. Exactamente, las pandemias que antes las podíamos mencionar y remontarnos a la historia, esto cambió absolutamente todo y va a haber que tener planes de contingencia y muchas otras medidas más que se va a tomar y la economía mundial que se va a tener que acomodar y luego la economía nacional. Bueno, muchas cosas que seguramente en algún momento tendremos oportunidad para charlarlo. Cari, te mando un abrazo grande, gracias por comunicarte con nosotros. Un abrazo siempre a ustedes con gusto y estoy a disposición para lo que necesiten. Un abrazo. Muchas gracias, Cari. Un abrazo grande.